Dale. Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace varias clases el neoliberalismo. Hoy vamos a empezar una serie de clases que van a estar atravesadas por este eje, que es el eje de la resistencia al neoliberalismo. Lo primero que quiero decir es algo que creo ya haber dicho, no sé si en alguna de las clases o en quinto, en alguna de las clases de formato Zoom o en quinto. Yo pasé de pantalla, ¿ustedes vieron eso? Sí, sí. Sí, Bien. sí. Y el neoliberalismo es una política violenta. Esto es un concepto que me gusta mucho, porque creo yo que describe bien a ese modelo. Cuando digo una política violenta, no estoy diciendo una violencia física, ¿no? Una violencia de que me pegan solamente, porque el neoliberalismo pega también, ¿eh? El neoliberalismo lastima, el neoliberalismo reprime. Cuando digo que es una política violenta, digo que violenta un montón de otros derechos. No solo el derecho a expresarse libremente, ¿sí? Porque ese derecho también te vulneran. Lo puedo recordar a título de personal, ¿no? Cuando fue la reforma jubilatoria, fuimos a la Plaza de los Congresos y durante 2 días seguidos nos pegaron, nos corrieron, ¿sí? Pero cuando digo el neoliberalismo es una política violenta, digo, ejerce otro tipo de violencia que es más peligroso aún que el que te peguen, porque es una violencia que no se ve o que no se vive como violencia. Por ejemplo, que vos no puedas pagar los impuestos es violento. Que vos te quedes sin laburo es violento. Por ahí ustedes son chicos y no sé cómo están transitando en sus hogares o cómo lo transitaron los últimos 4 años, pero para un padre o una madre no tener laburo es jodido, ¿sí? Y angustia mucho no poder llevar un plato de comida arriba de la mesa, ¿no? Y cuando se avanzan en políticas que te dejan sin laburo, estamos ejerciendo una violencia sobre esa familia. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Entonces, Sí. Sí. Es lo que ahora está pasando también. ahora, a ver, contanos, Anita. No, tipo, me refiero a que, no sé, uno ve las noticias y hay un montón de personas que quizás no tienen trabajo por todo el tema de la pandemia Bien, y nada, ahora no lo que, pueden llevar ahora un lo que plato está, de comida a sus chicos. ahora lo que está sucediendo, ¿sí? Es que hay una pandemia a nivel mundial y que entiendo yo, y esto es una opinión, no hay políticas económicas neoliberales, pero sí hay desempleo, por supuesto que no lo voy a negar, sí hay situaciones angustiantes en cuanto a lo económico en cada una de las familias, por supuesto, ¿sí? Pero no hay políticas de avance de avance neoliberal. Por ejemplo, para el neoliberalismo, el IFE no se tendría que pagar. Para el neoliberalismo, la ley de trabajo, del teletrabajo no se tendría que haber promulgado. Y no lo digo yo, ¿eh? Profe, Digo, sí, perdón. perdón que te interrumpa. Gonza te escribió que quiere entrar ese y Nayera Lucas. Ah, para, porque... Ah, ahí está, gracias. No sé por qué no me apareció, gracias. Ahí Y está, ahora, profe, perdón. Me cayó. bueno, pero ¿y ahora qué están viendo? ¿Qué ven ustedes? Neoliberalismo, lo mismo que antes. Ah, ¿no ven? Bueno, ahí estamos. Ah, ahora me aparecieron acá al costadito, buenísimo. La ley de teletrabajo, por ejemplo, como decía, no lo digo yo, es los gobiernos o los representantes del neoliberalismo en Argentina votaron en contra. Vamos a ver ahora si se discute la ley
para que paguen impuestos los que más ganan. Vamos a ver en qué condiciones van a estar votando. Ahí podemos tener una idea de cuáles son las políticas que llevan adelante. Hay muchos políticos que hoy se están oponiendo, por ejemplo, a que el Estado regule las telecomunicaciones, los precios de las telecomunicaciones, ¿sí? Oponerse a la regulación del Estado es una de las características del neoliberalismo. Por eso yo creo que, si bien hay muchas situaciones angustiantes en cuanto al económico, se están tomando medidas que tal vez no alcancen, ¿sí? Que tendrían que por ahí ser más profundas, pero que no avanzan en un sentido neoliberal, ¿sí? No sé, Anita, si... Sí, sí, eso ya lo sé claramente. Bueno. Ahora, de lo que vamos a hablar en estas clases es de qué tipo de resistencia genera. Bueno, muchas veces el neoliberalismo genera resistencias que son violentas. No siempre, pero pueden resultar resistencias violentas. Vamos a ir viendo algunas en el transcurso de estas clases. Pero a esa resistencia nosotros la vamos a llamar como una violencia política. Es decir, no es un grupo violento per se. ¿Qué quiero decir con esto? No es un grupo violento porque sí, porque no tiene otra cosa que hacer más que ser violento, sino que es un grupo violento que su violencia es respuesta a una política violenta. ¿Me explico? Podríamos decir que es como la violencia del desesperado o la desesperada. Entonces uno termina, si lo piensa en esta lógica, en estos conceptos que yo estoy diciendo, pensamos los conflictos sociales a través de estos conceptos, bueno, muchas veces uno termina entendiendo la respuesta violenta sin justificarla, porque yo creo que la violencia solo trae más violencia, y también esa es mi opinión, pero muchas veces entiendo la respuesta violenta porque la entiendo en este concepto, en estos dos conceptos. Es una respuesta violenta porque previamente fueron violentados. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí. Esta placa me gustó cuando estaba armando la clase, porque creo que resume un poco el andar del neoliberalismo, ¿sí? En donde cuando yo digo que es una política violenta, tiene que ver con esto, con que te va dejando sin empleo, con que te va dejando sin casa, te va dejando sin medicina a los viejos. Acá tenemos un ejemplo bien claro, ¿no? Cuando durante los últimos 4 años le sacaron la cobertura de medicamentos a los viejos. Cuando nos va dejando sin educación, ¿sí? O sin escuelas. Y el resumen es, ¿a dónde está yendo a parar esa guita? ¿Sí? Se va a los paraísos fiscales. ¿Saben lo que es un paraíso fiscal? No, yo no al menos. Son lugares en donde vos podés llevar tu guita fuera del país, ¿sí? Y nadie te pregunta ni de dónde la sacaste, ni tenés que pagar impuestos por tener esa guita. ¿Sí? Es lo que nosotros llamamos fuga de capitales. Es decir, la gente va perdiendo derechos porque la guita se está fugando. ¿Estamos? Sí. Esta placa la armé para que pensemos algunos ejes. Cuando hablamos de actores sociales o frente a un determinado problema, siempre es interesante, y los invito a partir de ahora, a que puedan pensar la política de esta manera, ¿no? Bueno, ¿qué actores sociales están involucrados en ese conflicto? ¿Sí? Y acá estamos hablando de los actores sociales políticos que tienen en relación con la sociedad civil y el mundo trabajador,
¿sí? Porque acá afuera está también como actor social o actor político los grandes empresarios y los medios de comunicación. Entonces tenemos como actores sociales a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones barriales, a los sindicatos, a los trabajadores de desocupados y a la clase media ahorrista, ¿sí? ¿Qué es un actor social? Un actor social es un grupo de personas que tiene demandas, que realiza demandas. Por supuesto que las demandas de los organismos de derechos humanos pueden no ser la misma que las organizaciones barriales o que los sindicatos, ¿sí? O que la clase media. ¿Estamos? Son demandas que ejercen al Estado y que son actores sociales. Y que son actores sociales que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones políticas. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, sí. ¿Y por qué hay que tenerlos en cuenta? Porque a veces uno dice, y esto yo lo discuto con un amigo que es de izquierda, no, pero porque el gobierno tendría que hacer tal o cual cosa, ¿sí? Tiene que ir más rápido, tiene que expropiar Vicentín. Bueno, sí, está. Pero hay actores sociales, ¿sí? Y esos actores sociales juegan en política, y todo el tiempo uno tiene que estar midiendo fuerzas. Sobre qué podemos avanzar o sobre qué no podremos avanzar tendrá que ver con la correlación de fuerzas. ¿Sí? ¿Y cómo construyo correlación de fuerzas? Bueno, tratando de que la mayor parte de los actores sociales estén de mi lado. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ese es un laburo hermoso de la política. Insisto, para mí la política no tiene nada que ver con esos que dicen que es una basura, que es todo trampa, corrupción. No. Es un laburo hermoso. Hay que convencer a los sindicatos, hay que convencer a las organizaciones barriales, hay que convencer a los trabajadores desocupados, a la clase media, hay que acompañar a los organismos de derechos humanos, tenemos que hablar con nuestros alumnos, con nuestros familiares, tenemos que hablar porque somos todos actores sociales. ¿Sí? Y para convencer que nuestro proyecto de país o el que cada uno cree es el mejor y lograr que transite por esos caminos, lo que tenemos que hacer es lograr convencer a los otros. Y eso es algo que la política, que es hermoso poder intentar realizarlo. A veces lo logramos y a veces no lo logramos. A veces hacemos cosas que convencen a algunos actores sociales y nos putean otros. Bueno, de eso se trata la política. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien, nosotros en estas clases vamos a ir viendo cómo reaccionaron cada uno de estos actores sociales al neoliberalismo. Y para eso vamos a hablar de 3 fases. La primera va del 89 al 95, en donde el actor social más importante fueron los sindicatos estatales. La segunda parte va del 96 al 97, donde aparecen las organizaciones de desocupados, ¿sí? Que nosotros vamos a llamar, o que se conocen popularmente como movimiento piquetero, que en esta simplificación que hacen los medios y que hace la derecha del movimiento piquetero, lo único que dicen es, bueno, son negros que cortan la calle, ¿sí? En realidad, el movimiento piquetero, o el piquete fue la herramienta que tuvieron las organizaciones de desocupados para hacerse ver, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Fue el piquete una herramienta, fue una forma de hacerse ver, pero no fue la única forma, fue una organización previa que nosotros vamos a ir trabajando. Y la tercera fase es cuando ya explota o va a empezar a explotar el neoliberalismo a partir de diciembre del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Estamos? Nosotros vamos a ir atravesando en cada una de las clases estas fases. ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Qué pasa con los organismos de derechos humanos durante el gobierno de Menem? Que es el gobierno en donde se aplica el neoliberalismo en democracia. ¿Sí? Bueno, hay un repliegue de los organismos de derechos humanos. ¿Qué quiere decir un repliegue? Se frena un poco el avance que había logrado
en los primeros años del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Y los organismos de derechos humanos frenan un poquito, se frenan un poco frente a sus reclamos. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Bueno, porque no hubo un acompañamiento del Estado, ¿sí? Fíjense, ni bien asumen Menem en el año 89, lo que firman son los indultos. ¿Alguien sabe qué es un indulto? Yo no. Perdonarle los crímenes a alguien. Perdonar de los crímenes a alguien, exactamente. ¿Quién lo dijo, Gus? Sí, yo. Muy bien, Gus. Otra de las características del neoliberalismo es esto, ¿no? Es, bueno, ya está, ya la dictadura ya pasó, del neoliberalismo en Argentina, ¿no? Nos tenemos que olvidar de eso, hay que suturar esa herida, hagamos borrón y cuenta nueva, desde aquí para adelante, eso es pasado y lo único que hace es generar conflicto, ¿no? Esta idea, el neoliberalismo, o una parte de los sectores neoliberales son, como se los conocen, negacionistas, quieren negar el pasado, ¿no? Y en esta lógica de negar el pasado, ni bien asume Menem, lo que hace es indultar, perdonar, como dijo Gus. ¿Sí? Aquellos represores que habían sido juzgados y habían sido condenados, bueno, se los perdona. Aquí hubo un conflicto entre dos partes, aquí hubo una guerra, como se planteaba a comienzo de los 80 y del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Una guerra que en el mejor de los casos se hablaba de guerra sucia, o se decía, bueno, hubo dos demonios, listo. Menem plantea la paz, entre comillas, y una paz basada en el olvido. Y esto es muy importante porque fíjense cuál es el reclamo de las madres y las abuelas, ¿sí? Y acá me parece que está la grandeza y otro consejo. Siempre que tengamos dudas, ¿no?, frente a alguna medida política que se vaya a tomar, yo siempre miro dónde están paradas las madres y las abuelas, qué opinan ellas, ¿sí? Y después me ubico a su costado, porque tuvieron una grandeza. ¿Y cuál fue la grandeza? Frente a este avance del neoliberalismo sobre los organismos de derechos humanos, ellas plantearon ni olvido ni perdón. Pero uno podría pensar, bueno, lo que plantearon fue la venganza. Y no, ni olvido ni perdón, pero planteaban juicio y castigo. Esa es la lucha de las madres y las abuelas. Y esa es una enorme enseñanza de nuestra democracia, ¿sí? No queremos venganza, pero no queremos impunidad. Queremos juicio y queremos castigo. ¿Se entiende? Sí, Sí, se entiende. ¿Y por qué se fueron replegando los organismos de derechos humanos? Entre otras cosas porque no había un importante apoyo social, como lo fueron construyendo a partir del 2003. ¿Pero por qué el apoyo social? Miren esto. Estas son 10 tapas de Clarín, los 10 años del gobierno de Menem, del 89 al 99. ¿Sí? Bueno, acá ya estaba. Todavía seguía Menem. Del 89 al 99. Esta que marqué en rojito es la única tapa del 24 de marzo en donde se habla del golpe de Estado. Una de 9. ¿Y saben por qué? Porque fue la del año 96. Y se cumplían 20 años. ¿Sí? Era inevitable no hablar. El resto de los 10 años, desde los medios de comunicación y desde el Estado, silencio. No se mencionaba. Y esta manera es una manera de construir sentido común. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? ¿En qué sentido? No sé si con ustedes lo decía o con los chicos y chicas de quinto. Los medios de comunicación, ¿sí?, te ponen sobre el tapete, o en las tapas, mejor dicho, sobre qué pensar. Y acá durante 10 años el golpe de Estado no existió.
el 24 de marzo del 76, ¿sí? Fue el golpe. Y durante 10 años, los 24 de marzo, salvo uno, que fue cuando se cumplieron los 20 años, después en las otras tapas del diario más importante de nuestro país no apareció. Y si quieren hacer una lectura más fina, fíjense lo que decían, y ahí vemos que encima nos da ejemplos de un gobierno neoliberal, ¿no? Aumentan los colectivos, aumentan los remedios, nos apoya el FMI, ¿sí? No habrá aumento para estatales, inminente ajuste de tarifas, ¿sí? Si quieren, también pueden hacer ese ejercicio. ¿Estamos? Ahora miren lo que dijo Menem. Menem condenó el golpe, pero defendió los indultos. Esto fue la tapa de Clarín, la única que habla de el golpe de Estado. Y acá, como decía, una de las características del neoliberalismo es el negacionismo. Es negar la existencia del golpe de Estado, es poner en duda la cantidad de desaparecidos, es poner en duda los organismos de derechos humanos, todas estas cosas que nosotros fuimos viendo, que pasaron durante los últimos 4 años, forma parte de la estructura de pensamiento del neoliberalismo en Argentina, ¿sí? Y estas cosas son esos contenidos que nosotros tenemos que hablar porque sirven para develar, ¿no? Para poder pensar qué nos pasa a nuestro alrededor, por qué algunos dicen lo que dicen y desde qué lugar lo dicen. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? No. Bien, voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.